de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuando nació el catolicismo romano, porque el catolicismo romano no es la iglesia apostólica. La iglesia apostólica nació con los apóstoles y ellos nunca predicaron Trinidad, ellos predicaron siempre en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos conservar la doctrina apostólica. Efesios 2:20 dice: edificados sobre fundamentos de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Y siempre en los hechos de los apóstoles usted no ve por ninguna parte, no hay ningún asomo a la doctrina de la Trinidad, sino que siempre donde ellos tenían que responder hablaban en el nombre de Jesucristo, siempre. Pero bueno, por eso a nosotros siempre se nos tiene tanto el romanismo como el protestantismo evangélico alternativo, nos tienen como una falsa religión. Ellos a nosotros nos tienen como cristianos, nos tienen como una secta, los Jesús solos. Eso no nos interesa el concepto que ellos tengan de nosotros. Ellos son los traductores de la Biblia y los que elaboran las Biblias en el mundo. Y por todos los medios han luchado por meterle a las escrituras términos trinitarios, pero finalmente con el tiempo ellos han tenido que corregirlas. Ejemplo, solamente un ejemplo, en la versión del 60, que es la que usamos nosotros continuamente, existe el primer texto, Primera de Juan capítulo 5 verso 7. Léala en su Biblia, la versión del 60, que es la que yo uso también. Ellos dicen, 1 de Juan 5:7, dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y el verso 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, el Espíritu y la palabra. Y dice: y estos tres concuerdan. Posteriormente, en las versiones nuevas, ellos mismos tuvieron que corregir y tuvieron que escribir en el pie de página, decir: ese texto de 1 de Juan 5:7 no aparece en los originales de las escrituras. Dicen ellos mismos, fue un agregado, pero ya lo sacaron. Si usted ve hoy las versiones nuevas, ya 1 de Juan 5:7 no existe. Es decir, como existe en la versión del 60, porque ellos mismos tuvieron que corregirlo. Han buscado por todos los medios sacar de las escrituras el tema sobre la divinidad de Jesucristo. No han podido y no van a poder, porque las escrituras es la inspiración de Dios, y cuando el hombre quiere meter la mano, Dios también mete la suya. Nunca renuncia a lo que ha creído, hermano. Para usted, para los movimientos alternativos, mantener ese volumen de personas que tienen, ellos han tenido que reducir la disciplina evangélica, porque son cristianos, son pseudo cristianos, medio cristianos y medio mundanos. No pueden ser gente íntegra, porque uno vive y adora de acuerdo a lo que cree. Si usted cree que Jesucristo es el primero, vive una vida de primera categoría. Si usted cree que Jesucristo es el segundo, su vida será de segunda clase. Y por eso es que no se puede vivir una vida recta siempre y cuando usted no crea que Jesucristo es el único Dios verdadero. Porque 1 Corintios 12:4 dice:
Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y nadie puede adorar a Dios como es si no tiene la revelación de lo que Él es. San Marcos 12:29, a Jesús le preguntó un escriba, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le dijo el escriba siendo judío. Jesús le dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, y le dice el Señor, y ese que es uno, dice, lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu entendimiento. El fariseo dice, eso es verdad. Entonces el primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es conócelo como Él es. Y una vez que lo conozcas como Él es, ámalo con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Yo estoy seguro en el nombre de Jesús de lo que he creído, hermano. Y créame, yo leo mucha teología trinitaria y nunca me he inclinado para eso. Siempre digo, hombre, grandes maestros, grandes teólogos, son doctores en Biblia, son muy profesionales, y una vez ve que ellos mismos chocan con lo que enseñan. Gracias a Dios por la revelación. Que aunque no somos doctores en Biblia, ni somos teólogos con cartón, hemos recibido lo que muchos teólogos no han recibido, lo que muchos doctores en Biblia no han recibido, porque conocer a Jesucristo es una revelación que solo da Dios. Y le recuerdo el texto de San Mateo 11:25, cuando Jesús dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los más pequeños. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Nadie, dice Jesús, nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y esto a quien el Hijo se lo quiera revelar. Yo me siento afortunado, privilegiado, honrado de saber que Jesús me reveló a mí quién es el Padre y que el Padre me reveló a mí quién es el Hijo. Porque en Jesús lo tenemos todo. Entonces, cuando hablamos de los plurales de Dios, vamos a hablar del primer plural en la Biblia, donde aparentemente se ve como si Dios estuviese hablando con alguien. Vamos a mirar algunos ejemplos y algunos puntos importantes. En primer lugar, cuando se menciona en ciertos términos la palabra plural, no se refiere exactamente a divinidades. Miren, Dios es soberano. Dios es único. Dios no es uno. Dios es único. La palabra uno se presta para la interpretación que el triunitarismo tiene. Ellos dicen, no, Dios es uno, Dios es uno. Dios es uno compuesto de tres personas, dicen ellos, y toman como ejemplo una iglesia. Una iglesia es una compuesta de muchos miembros, dicen ellos. Una familia es una familia compuesta de muchos miembros. Un batallón es un batallón compuesto de muchos miembros. Ese es el argumento que tienen.
Y por eso ya ellos dicen, nosotros también somos monoteístas porque creemos en un Dios, pero fallan al decir, dicen ellos, fallan al decir, nosotros creemos en un Dios compuesto de tres. Entonces, Dios no es una unidad compuesta. Dios no es una unidad compuesta. Dios es una unidad numérica. Porque ellos dicen que Dios es uno compuesto de tres. Se compone de tres personas iguales, dicen ellos. Nosotros no creemos en esa unidad compuesta. Nosotros creemos en una unidad numérica. Uno es uno. Unidad numérica quiere decir que es único. Uno es, cualquier cosa puede ser uno compuesto de muchos miembros. Pero el Dios del cielo no es una unidad compuesta, sino numérica. Es decir, uno es uno y no más. Uno es uno y punto. Porque el texto original de Deuteronomio 6:4, el original dice, la Biblia católica, inclusive las Biblias católicas antiguas, en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios único es. Lo dicen las Biblias católicas. Y eso lo comprueba Deuteronomio capítulo 4, versículo 32 y otros. Y el Deuteronomio 4:32 le dice Dios a Israel, ved, dice, por tanto, mirad por vosotros mismos que el Señor es uno en el cielo y uno en la tierra y que no hay otro. Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hiero, yo sano, yo hago vivir, yo hago morir. Dice, levanto mis manos al cielo y digo, vivo yo para siempre. Y Jesús lo corroboró diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Las Biblias católicas, las antiguas, son bien interesantes, porque ellos pues no tienen como esos perjuicios de meterle a la gente la Trinidad, porque de cierto modo el romanismo no interesa sino en que ellos crean que María es la mediadora y que es la madre de la iglesia. A ellos no interesa ni si usted cree que Jesucristo es Dios o no. Catolicismo romano lo que le interesa es que su gente crea que María es digna de culto y de adoración, lo cual que nosotros no creemos así. Es de Dios, la pluralidad de Dios no se refiere a divinidades. No pueden haber varias divinidades. Hay solo una divinidad que es Cristo. Entonces, cuando se habla de pluralidades, entonces Dios tiene atributos. Dios tiene atributos esenciales, atributos naturales, atributos morales y atributos soberanos. Entonces, la interpretación de la palabra Dios viene del término Elohim. Elohim es una pluralidad, pero no de divinidades. Cuando hablamos de plural y se menciona a Dios, desde luego, se habla de atributos, porque Dios sí tiene varios y muchos atributos. Primero, atributos naturales o atributos esenciales, lo mismo, natural. Los atributos naturales de Dios es lo que abarca su naturaleza, es decir, lo que Él es. ¿Qué es Dios? ¿Qué es? Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor, Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Esos son atributos, ¿qué dije yo? Naturales o esenciales, porque esa es la esencia de Dios. Dios es espíritu, Dios es amor. ¿Qué más dije yo? Dios es luz,
Dios es fuego consumidor, etcétera. Esa es la esencia. Entonces ahí vemos por lo menos 4 atributos de la esencia de Dios. El grupo número 2 de atributos morales. Atributos morales es lo que se refiere a la santidad de Dios. Por ejemplo, Dios es santo, Dios es justo, Dios es, ¿qué más? Ayúdeme, misericordioso. A ver, atributos morales, ¿qué más? Santo, bueno, justo, misericordioso. ¿Qué más? No hay nada. Menos. Bondadoso, ¿sí? Y de eso hay muchos. Esos se llaman atributos, ¿qué? Morales. Tercer grupo, atributos soberanos. O atributos soberanos son los atributos que tiene Dios y que solamente Él los tiene y nadie más. Ejemplo, Él es el omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnipotente, que es el todopoderoso, omnisciente, que está en todas partes, y omnisciente, que lo sabe todo, y omnipresente, que está en todas partes. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es altísimo, inmutable. ¿Qué más es? Eterno, sublime. Esos son atributos soberanos que solo Él los tiene y que no se los comparte a nadie. Entonces, sí hay una pluralidad en atributos de un solo Dios, pero no en divinidades. Entonces, ya hemos observado en todos estos miércoles anteriores que Dios es uno, numérico, no uno compuesto, sino numérico, es decir, único. Judas 25 dice: al único y sabio Dios, al único. La palabra único quiere decir inmutable e indivisible. Es decir, que no se puede dividir, único, inmutable e indivisible. Gloria a Dios. Entonces Él es único, Dios es uno, no compuesto, sino único, uno numérico, que quiere decir único. Único, que no hay más. Entonces aquí tenemos, hermanos, el primer plural. Si me enredo, ustedes me van a entender. Dijo Dios, el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo lo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Entonces aquí está la pregunta que todo el mundo se hace y que la mayoría la evaden. Algunos argumentos. Argumento número 1. Dicen algunos que Dios hablaba con la sabiduría. Ese es el concepto de algunos. Porque en Proverbios, dice el Proverbios 8:22, dice: con él estaba yo al principio formándolo todo. Ese es un argumento que no tiene peso. ¿Por qué? Porque la sabiduría no es una divinidad. La sabiduría es un atributo de Dios, no es una divinidad. Es un atributo de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que Dios hizo los cielos con inteligencia y con sabiduría. No es una divinidad. Sabiduría es un atributo de Dios.
Otro argumento, que Dios hablaba con el Hijo. Ese es otro argumento que hay por ahí zumbando. Que hablaba con el Hijo y que el Padre pues se complacía con el Hijo allá en la eternidad, en la creación. Pero ese argumento se cae por su propio peso, porque en la creación no existía el Hijo. No, porque el Hijo no es eterno. Porque la palabra hijo se limita al tiempo y al espacio. Y la palabra hijo quiere decir algo que es engendrado. Y lo que es engendrado tiene principio, y lo que tiene principio tiene fin. Por eso el argumento de que Jesús es el Hijo eterno no es verdad. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Si Él hubiera existido en el cielo como hijo, entonces equivale a decir que en el cielo también había una madre, porque no hay hijos sin mamá. Entonces ahí cabría el argumento de los católicos, que la Virgen María es eterna, sin mancha y sin pecado original. Cuando hablamos cuando la Biblia habla de la palabra hijo, no era porque Dios existía como hijo en la eternidad. Dios vino a la tierra y en la tierra se hizo hijo, aquí en la tierra. Ya lo hemos dicho. Porque aquí en la tierra era donde estaba María, una judía, y Dios se hizo hijo en el vientre de una mujer. Dios no vino como hijo del cielo, Él vino a la tierra como Dios. Eso lo dice la Biblia. Isaías 7:14, Isaías 9:6, Isaías 35:4, Isaías 52:6, Zacarías 9:9, perdón, Miqueas 5:2. En todos esos textos dice que Dios vendría a la tierra, y Dios vino a la tierra, y en la tierra se hizo hombre. Y esa criatura hombre fue la que se llamó hijo. Entonces, la palabra hijo se limita al tiempo. Por eso Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y bajo la ley. ¿Dónde se hizo Dios hijo? En la tierra. ¿Dónde cumplió la ley? En la tierra. Porque la ley no estaba en el cielo, estaba en la tierra. Gloria al Señor. Así que Dios en la creación del hombre no hablaba con la sabiduría, porque la sabiduría es un atributo de Dios, no es una divinidad. No hablaba con el Hijo, porque el Hijo en la eternidad no existía. Dios en la eternidad ha existido como Dios, solito. Nadie más lo ha acompañado. Entonces, la Biblia católica, en la Nácar Colunga, que es la más antigua, aunque es católica, tiene un lenguaje bien interesante. ¿Aló, hermanos? ¿Sí me están oyendo? ¿O en quién están pensando? La Biblia católica, la Nácar Colunga, hace esta interpretación. Ellos dicen, la Biblia católica, cuando dice Génesis 1:26, dice la Nácar Colunga: entonces díjose Dios a sí mismo. Díjose Dios a sí mismo: hagamos al hombre. Díjose Dios. La palabra díjose Dios a sí mismo es una palabra que se llama soliloquio. No quiere decir que el loco está solo, no. Soliloquio. Soliloquio quiere decir discurso de una persona que se habla a sí misma. No es que usted esté loco. ¿Cuántas veces usted habla solo? Y no está loco, sí. Sobre todo los viejitos, hermano.
Los viejitos ya solo servimos para hablar solo y asustar a los niños. Así es. ¿Ha hablado usted solo alguna vez? Sí. No solamente los viejitos. Todo el día habla solo, ¿sí o no? Usted habla en la mente y a veces se le sueltan palabras. Está concentrado hablando, pensando. Usted hace en la mente unos negocios, ¿cierto? Y a veces, pum, se le chispotea. A mí me pasa a veces. Sí, señor. De pronto está uno, pero bien concentrado, y de pronto soltó algo. Y me dice mi mujer, ¿qué dijiste? No, nada. Bueno, soliloquio, dice la Biblia Católica, discurso de una persona que se habla a sí misma. Ese es el argumento de la Biblia Católica. Cuando dice el texto, ellos escriben el texto diciendo, y díjose Dios a sí mismo, hagamos al hombre. Tiene peso el argumento, ¿no? Díjose Dios a sí mismo. ¿Sí me entendieron? Bueno, dejémoslo ahí. Primer argumento, ¿cuál es? Que Dios habla con la sabiduría. El segundo argumento es con Rodrigo. ¿Cómo se derrumba el argumento de que no habla con la sabiduría? Porque la sabiduría no es una divinidad, sino que es un atributo de Dios. Segundo argumento, que Dios habla con el Hijo. ¿Cómo se derrumba ese argumento? Porque el Hijo, como Hijo, no existía. El Hijo existió cuando Dios se hizo carne. Es decir, no existe ningún Hijo eterno. Tercer argumento, que hablaba con los ángeles. Que los ángeles estaban por allí y que Dios les participó de la creación. ¿Cómo se derrumba este argumento? Primero, si los ángeles, escuchen esto, si los ángeles no tienen potestad de predicar el evangelio, mucho menos de ser creadores juntamente con Dios del hombre. Porque Dios está hablando aquí de hacer y de crear. Los ángeles no tienen potestad, repito, de predicar el evangelio. Porque los ángeles no han sido redimidos. ¿Por qué? Porque ellos no han pecado. Hablo de los ángeles que no pecaron. Porque hay un grupo de ángeles que pecaron. Se llaman los demonios. Dice en 2 Pedro 2:4, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que pecaron contra Dios, Dios los arrojó a prisiones de oscuridad, siendo reservados para el juicio del gran día. Entonces, los ángeles son mensajeros de Dios a los hombres, pero quienes pueden predicar el evangelio son los hombres. Hay un ejemplo en la Biblia, entre otros, el capítulo 10 de los Hechos. Un ángel vino donde Cornelio y le dice: Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han sido oídas y vistas en la presencia de Dios. Envía a Jope, donde hay un hombre llamado Simón, el cual ora. Envía a traerlo, porque él, Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué el ángel no evangelizó a Cornelio? Tuvo que dar esa vuelta. Si el ángel viene donde Cornelio y le dice: es que el evangelio es así, así, así. No, porque Dios a los ángeles no los autorizó. Entonces, vaya, llamen a Pedro, que él sí les puede hablar palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Los ángeles tienen otra función. Entonces, hay por lo menos algunos argumentos para derribar el argumento que hablaba con los ángeles. Primero, los ángeles
son creados y no son creadores. Es decir, los ángeles no pueden crear. Y cuando Dios está hablando aquí, está invitando a alguien para que forme parte del propósito de redención de Dios con el hombre. Los ángeles no son creadores, son creados, es decir, son criaturas, y por ello eso no tiene esa potestad de ejercer eso que algunos argumentan que habla con los ángeles. Segundo, los ángeles no son creados a la imagen de Dios. Es que es el honor que Dios nos da a usted y a mí, mayor que los ángeles. Aunque los ángeles son mayores en potencia que nosotros tenemos más privilegio que los ángeles. Así es sencillo. Los ángeles son servidores de los que son herederos de la salvación. Los ángeles nos sirven a nosotros, no nosotros a ellos. Por eso la gente, hay sectas, hay religiones que creen en los ángeles y adoran los ángeles y le rinden culto a los ángeles y creen que los ángeles andan con ellos y que ellos son. Es otras religiones que existen, que los ángeles son los que llevan las oraciones de la gente a Dios, porque según ellos son mediadores. Los ángeles no son mediadores, ni son mesiánicos. Los ángeles son servidores de la iglesia, son protectores de la iglesia, guardaespaldas de la iglesia. Así es sencillo. Gloria al nombre de Jesucristo. Hebreos 1:14 dice eso. Dice que los ángeles, aunque son mayores en potencia que nosotros, no tienen la sabiduría que Dios le dio al hombre. No tienen, porque esa no es la función de ellos. Yo no he visto, no sé, yo por lo menos no he visto ni he oído que aquí en la tierra hayan venido ángeles a construir el metro de Medellín. De pronto vengan algún día a hacer el metro de Bogotá, que nunca lo van a hacer. De pronto, porque ellos tienen una función distinta a la de nosotros. Ellos tienen un reino distinto, pero son guardianes de la iglesia. No son hechos a la imagen de Dios. Son criaturas, pero no son hechas a la imagen de Dios. El texto de Génesis 1:26 ha de entenderse como una profecía. El término hagamos es distinto al término crear. Hacer y crear son dos verbos diferentes. Hacer, hagamos, quiere decir darle forma a algo que ya está creado. Crear es hacer aparecer algo de lo que no existe. El cielo y la tierra fue hecho de la nada. De la nada existió por la palabra de Dios. Mientras que el término, el verbo hacer, es darle forma a lo que ya está hecho. Yo no puedo decir vamos a crear este templo, pero sí puedo decir vamos a hacer el templo. ¿De qué se hace el templo? De material ya existente. Y no podemos decir lo creamos. ¿De qué está hecho este púlpito? Yo no puedo decir alguien lo creó. No, alguien no lo creó, alguien lo hizo. Y para hacerlo, lo hizo de material ya existente. Mientras que la palabra, el verbo crear, quiere decir hacer aparecer algo de lo que no existe, de la nada. El cielo y la tierra existen de la nada solo porque Dios lo hizo por la palabra. Entonces usted y yo, el verso 26 y el 27, en los dos hay un contraste importante. El verso 26 dice hagamos, y termina el verso 27 diciendo y creó. Mire que el 26 hagamos está en plural, mientras que el 27 creó está en singular. Si usted no hace esa diferencia
Entonces, si el término se interpretara de igual manera, el 27 diría, y crearon los dioses, o Dios y los ángeles, o Dios y la sabiduría, etcétera, y crearon. Si el plural continuara el texto, tendría que decir, y crearon. Pero el 27 cierra el singular diciendo, y creó. Si me hago entender, hermano, y creó. Entonces, nosotros fuimos creados porque Dios nos hizo de la nada. Cuando Dios tomó la materia prima, que es el polvo de la tierra, desde luego el polvo de la tierra no existía. La tierra fue creada. Y de la tierra, nosotros somos un pedacito de tierra. Por eso la palabra, el nombre Adán quiere decir tierra. O sea que usted y yo somos tierra. Eso es verdad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios nos creó y nos dejó en el programa de hacernos. Cuando el hombre pecó, perdió la imagen de Dios. Hay una cosa que es interesante hacer distinción. Dios creó al hombre, a la imagen de Dios. Pero el hombre no ha sido hecho todavía a la semejanza. Una cosa es la imagen de Dios y otra cosa es la semejanza. El primer hombre, la primera creación, fue hecha a la imagen de Dios. Nosotros, la iglesia, formamos parte de la segunda creación. Adán es cabeza federal de la primera creación, de la creación caída, que Adán la condenó a la muerte y a la condenación. Romanos 5, 12, el 21, ahí está ese contraste entre Adán y Cristo, la vieja creación y la nueva creación. Adán es cabeza federal de la creación arruinada. Cristo es cabeza federal de la nueva creación. La nueva creación es la iglesia. Efesios capítulo 4. Por eso las metáforas de Efesios, cuando presenta a la iglesia el apóstol Pablo, en el capítulo 4 presenta a la iglesia como la nueva creación. Dice el verso 20, capítulo 4, versículo 22, habla de la vida nueva, de la vida nueva, creados en Cristo. La primera creación fue creada en Adán. La segunda, que es la iglesia, es creada en Cristo. Jesús de Nazaret es la cabeza de esta nueva creación llamada la iglesia. Dice Corintios 15, dice, el primer Adán se llamó alma viviente. El postrer Adán se llama espíritu vivificante. Bendito el nombre del Señor. Creó Dios al hombre a su imagen. Lo creó. El propósito de Dios en el verso 26 era hacer al hombre a su imagen y semejanza. En el verso 27 dice, y lo creó a imagen. Pero entonces falta la semejanza. Es claro que Dios hizo al hombre desde el principio, lo hizo moralmente a la imagen de Dios y lo hizo inmortal. Eclesiastés 7:29 dice aquí que esto solo he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre bueno, lo hizo recto, perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones, y el hombre que fue hecho inmortal se convirtió en un ser inmortal. Perdón. El hombre que fue hecho inmortal se convirtió en un ser mortal. Es decir,
La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el capítulo 43 de Isaías, verso 1, hay un ejemplo que nos va a servir. En Isaías 43, aló hermanos, me da como susto a ratos. Yo sé que me están oyendo, porque uno a veces dormido también oye. Bueno, Isaías 43, 1 dice Dios hablando de Israel: así dice el Señor, creador tuyo. Oye, pone cuidado, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Creador de Jacob y formador de Israel. Hay otro texto que dice que Dios hizo la tierra, la creó, la formó y la compuso. La creó, la formó y la compuso. Y eso es otro tema. Pero ustedes recuerdan a Jacob. ¿Quién era Jacob? Póngale cuidado bien el texto. Así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Hasta dónde Jacob fue un impío pecador? Todo el tiempo, hasta Peniel, capítulo 32 de Génesis. Desde que él salió de su casa o antes, era un mentiroso, tramposo. Eso era ladrón y de todo. Porque eso es uno cuando no ha conocido al Señor. Mentiroso, engañador, tramposo. Todo el tiempo que estuvo Jacob en la hacienda de su suegro, usted sabe cuántas perrerías le hizo su suegro. Mire usted que lo hizo trabajar 7 años por Raquel, y cuando era hora de entregarle a Raquel, le entregó a Lea. Qué desengaño tan bravo, hermano. Pobre Jacob. ¿Cuántas veces Jacob se recordó de las trampas que hizo? Cuando amanece pensando que era Raquel, era la biscoreta Lea. No era fea, pero tenía los ojos torcidos. Ese es un problema serio. ¿Qué me hiciste? Bueno, en nuestra cultura no se entrega la menor antes que la mayor. Así que si quieres a Raquel, trabaja otros 7 años. Usted se era capaz de trabajar. Ese pobre Jacob le tocó trabajar 14 años por Raquel. Dice que se le fueron cortos los años porque amaba a Raquel. En todo el tiempo que estuvo allí con su suegro, ¿cuántas veces Jacob le hizo trampa a su suegro? Muchas veces. De tal manera que con todas sus trampas que hizo, casi lo despoja de todos sus bienes. Le quitó las hijas, se le voló con las ovejas, hasta con los ídolos que tenía se lo llevó, los nietos, y se fue con todo. Era un tramposo. ¿Cuándo entendió Jacob que tenía que arrepentirse y buscar a Dios? ¿Cuándo? Iba de camino, huyendo, rumbo otra vez a su tierra, y se dio cuenta que venía al encuentro su hermano Esaú, y que no venía sino con 400 hombres armados. Ay, Dios mío. Dice la Biblia, el capítulo 32 de Génesis, dice la Biblia que Jacob armó su familia, los envió por grupos, envió los niños, en fin, para ver si Esaú se compadecía viendo los niños, a ver si no lo atacaba. Le envió regalos, ovejas, vacas, de todo. Y le mandó a decir: mira, aquí manda tu siervo Jacob. Y era su hermano, tu siervo. Y entonces mandó su gente adelante, los pasó y los hizo que pasaran el río Jabón, y él se regresó y se encontró con un ángel en Peniel.
estuvo toda una noche, hasta que, dice, hasta que rayaba el alba, y el ángel le dice a Jacob: suéltame, porque raya el alba. Jacob le dice: no te suelto hasta que me bendigas. El ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? Le dice Jacob: mi nombre es Jacob. Ya saben lo que significa Jacob: tramposo, usurpador. ¿Qué más significa? Bueno, el ángel le dice: desde hoy en adelante no se llamará más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Además, Israel significa príncipe de Dios, o el que lucha. Allí, hermanos, desde ese momento, Jacob se convierte, lucha con Dios, se encuentra con Dios. Dios lo bendice, aunque lo dejó cojineto, pero lo bendijo. Y desde ese momento Dios le dio gracia a Jacob, de manera que cuando se encontró con su hermano Esaú, ya el espíritu de Esaú estaba desarmado, porque Dios hizo el trabajo. No fue Jacob, Dios lo hizo, porque el dueño de la conversión es Dios. Entonces, ¿hasta dónde fue Jacob tramposo? Hasta Peniel. ¿Desde dónde Jacob se convirtió? De ahí en adelante. Usted ve de ahí en adelante a un Jacob totalmente distinto. El capítulo 35 del libro de Génesis, usted ve a Jacob invitando a la familia a que se conviertan, a que se despojen de los ídolos y de todo, para que suban a Horeb, donde Dios se le apareció cuando iba de regreso, y los hizo convertir. A él con toda su familia invocaron al Señor, ofrecieron sacrificios, y Dios se le apareció y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac tu padre, y seré tu Dios, y a ti daré esta tierra y a tu descendencia. Es decir, ahí tuvo un encuentro con Dios. Ya dejó de ser Jacob para ser Isaac. Cuando la iglesia, usted y yo, nos encontramos con el Señor, no en Peniel, porque no existe, en cualquier lugar del mundo usted y yo nos encontramos. Hasta ahí éramos Jacob el tramposo. Desde ese momento comenzó un nuevo proceso de Dios con nosotros. Ese es el honor que tenemos nosotros, hermanos. Primero, de ser la iglesia de la nueva creación. Segundo, de ser la iglesia que Dios está formando a su semejanza. Usted y yo todavía no somos esa semejanza, pero estamos en el camino. No se salga del camino, hermano. Estamos en el taller de Dios. Aquí está el mejor carpintero, que tiene todas las herramientas: el cepillo, la garlopa, el serrucho, el cincel, el martillo, la puntilla, la lija, lo que sea, el buril. Todo está aquí en este taller que se llama iglesia, y que Dios nos está perfeccionando día tras día para que lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos. Gloria al Señor. Se me acabó el tiempo, hermanos. Mañana seguimos, ¿le parece? Dios les bendiga, sigamos en la próxima. Yo respeto el tiempo porque ustedes tienen hambre, en cambio yo también. Vámonos, hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias. Esperamos que alguito se les haya quedado, porque continuamos con los plurales de Dios. Estemos de pies y demos gracias al Señor. Y gracias por venir, hermanos, y por la paciencia. Señor Jesús, te doy gracias esta noche por este honor que tú nos das de ser la nueva creación, de estar en el plano, en el terreno de Dios, donde tú eres el maestro, el carpintero, el formador, el hacedor de nosotros, a que lleguemos a lo que tú quieres que seamos, la semejanza de Cristo. Gracias, Señor, gracias. Amén.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay.